compete a todos los que estamos cotidianamente trabajando en las unidades de neurología, pero es mucho más transversal que eso, compete a la sociedad, compete a la ética, es muy, muy transversal. ¿Dónde está el límite que nosotros los médicos podemos colocar? ¿Quién coloca los límites? No es un tema muy fácil y por lo tanto tampoco hay recetas cuando el tema es fácil. Las preguntas que uno se plantea en general a esto, ¿cuál es el límite de la viabilidad? Porque ¿dónde vamos a hacer el corte? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a definir por ello? Esta definición tiene que tomar consideraciones fisiológicas de los neonatos a ciertas edades gestacionales. Hay un tema ético, como decía, hay un tema muy trascendente que tiene que ver con política de salud, de dónde queremos colocar los recursos en relación a los resultados. ¿Quién lo define? Lo vamos a definir nosotros, lo va a definir la sociedad, lo va a definir la sociedad científica, el ministerio, el país, va a ser una determinación gubernamental. Es uniforme, es adaptable, y eso es lo que quiero hacer una presentación en relación a cuál es la realidad que se vive en las diferentes partes. Este es un artículo publicado recientemente en el Pediatric, en la cual plantea cuál es el mejor interés en pacientes no autovalentes en su decisión. Y se hizo una cosa bastante sencilla, se hizo una encuesta anónima en 8 países culturalmente distintos. Y le preguntan, dice, se hace el siguiente planteamiento: usted es un médico trabajando en la unidad de emergencia de un centro terciario. 8 casos clínicos se le presentaron a estos pacientes, a estos médicos, de diferentes edades con resultados que están muy bien descritos. Todos estos pacientes necesitan intubación, reanimación inmediata, tienen potenciales secuelas neurológicas y son incompetentes para expresar sus diferencias. Ese es el paciente que se le presenta a estos médicos en relación a responder la encuesta. Y los pacientes están agrupados de la siguiente manera. 4 pacientes tienen una sobrevivencia del 50%. Si sobreviven, el 50% será normal y el 25% tendrá severa discapacidad. El 25% sobreviviente tendrá en general discapacidades medianas. Pero esto es concreto. Uno es un prematuro de 24 semanas, el otro es un recién nacido de término con una malformación arteriovascular del cerebro, hay un lactante de 2 meses con una meningitis y un paciente de 50 años víctima de un trauma severo. Todos los pacientes se les plantea que tienen este mismo pronóstico. 2 pacientes tienen una sobrevivencia solo de un 5%. Este es un niño de 13 años con una leucemia, con un 20% de riesgo de discapacidad grave si sobrevive, o sea, sobre el 5% de sobrevivencia, hay un riesgo además de daño. Y un paciente de 35 años con un cáncer cerebral, necesita cirugía, radioterapia y quimioterapia para sobrevivir, pero está claro que va a tener una baja sobrevivencia, pero un 100% de discapacidad. Y presentan otros 2 pacientes que tienen discapacidad preexistente y un 50% de supervivencia. Es un niño de 7 años que tiene una parálisis cerebral, sordera, hiperactividad, problemas de aprendizaje con un nuevo trauma en la cabeza. Si sobrevive, presenta un 50% de riesgo de mayores impedimentos y con un 50% de sobrevida, y un paciente con una demencia senil de 80 años que presenta un nuevo accidente vascular encefálico. Entonces, frente a esa encuesta que se le envía de estos 8 países, se hace la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la reanimación es en el mejor interés del paciente? Entonces, el 70% plantea que las 24 semanas, más o menos el 70% del niño de término, un 92% está de acuerdo en que es en el mejor interés del paciente a los 6 meses, y lo mismo acá, alrededor de un 90% del niño de 7 años, que acuérdense, el niño de 13 años, con el daño neurológico, este niño de la leucemia, el paciente de 35 años con el trauma, el paciente de 50 años, y el adulto ya de edad senil de 80 años con daño. Pero si ustedes se dan cuenta, las respuestas son bien diferentes. La valoración de la reanimación de los médicos teniendo los mismos datos son diferentes para un niño de 2 meses que para un adulto, y de un adulto de 50 años, aun cuando el pronóstico de nuestros 4 pacientes es exactamente el mismo y está descrito. O sea, en el fondo hay una actitud del médico por valorar tener otras variables que no tienen que ver incluso con lo que está anotado y descrito, que le va a ir exactamente lo mismo.
Por lo que hubiera sido que tú hubieras respondido exactamente igual. ¿Y usted aceptaría no resucitar a solicitud de la familia y ofrecer solo cuidado paliativo? Para personas de 80 años, un acuerdo bastante importante, la misma decisión con un paciente de 24 semanas, el niño de término, no así con el paciente de 2 meses, que está con una meningitis y que tiene el mismo pronóstico de estos dos, ni tampoco, un poco diferente, un 30% en relación al que tiene 50 años. Entonces, la variable edad es bastante trascendente en relación a los que opinarían los médicos en relación a resucitar y ofrecer terapia o no. Entonces, se les planteó en qué orden, si usted tuviera que reanimar a estos pacientes, en qué orden los reanimaría. Y en primer lugar, reanimarían al paciente de 2 meses que tiene una sobrevida de 50, ahí están los resultados, pero no los repitiendo. Después al paciente de 7 años, que es otro grupo, después al de 50, después al recién nacido de término y después al de 24 semanas, y se mete entre medio, en el segundo lugar de reanimación, el paciente de 7 años, que, según me acuerdo, tenía leucemia, pero que tiene bastante mal pronóstico, tiene 50% de sobrevida, igual que este, pero tiene un 50% de riesgo a mayores impedimentos. Después se mete al joven de 13 años, al adulto a 35 y donde hay consenso en el anciano con la demencia senil. Entonces, como conclusión de este trabajo, uno puede plantear que la mayoría piensa que la reanimación es en el mejor interés de los neonatos enfermos. Sin embargo, la mayoría aceptaría no intervenir a neonatos prematuros de 24 semanas, por ejemplo, comparado con otros pacientes con resultados exactamente iguales o incluso peores. El principio del mejor interés para el paciente no siempre se utiliza para la reanimación neonatal en muchos países que son culturalmente diferentes. Entonces, esto no es algo que se aplicó solamente en Estados Unidos, por lo tanto tiene que ver con la cultura norteamericana o solamente en un país asiático, que tiene que ver con otras valoraciones de lo que es la vida. Tiene que ver, realmente es bastante transversal. Entonces, la pregunta que es del millón es una pregunta bastante antigua, está planteada en la clínica perinatológica del año 96, y el tema de esa clínica era cuán pequeño es muy pequeño. Entonces, hay un artículo del año 2004 que refiere resultados del grupo de Berman-Oxford en relación a pacientes de entre 400 y 500 gramos. Entonces se vio que había resultado con estos pacientes. Son 4.200 pacientes, de las cuales 2.200 en general no se reanimaron. Esto de fallecer en sala de parto tiene que ver no con fallecer en reanimación, sino que se dejó en sala de parto. Sobrevivieron a la sala de parto y se hospitalizaron alrededor de 1.900, de ellos fallecieron una cantidad importante en UCI. Hay una sobrevida de 690 pacientes y hay unos 43 que no se sabe el estado final. De ello tenemos que, por lo tanto, el 16% de esta población, para el grupo de Berman-Oxford, que en general, en esos años, 96 era bastante similar, el 16%, pero equivale al 35% de los ingresados a la UCI. Entonces la pregunta es, ¿este ingreso a la UCI es con conducta activa, cesárea, corticoide, prenatal? La sobrevida en edad gestacional, esto es bastante antiguo, en Canadá, ha ido mejorando alrededor de las 23 semanas para ellos, alrededor del 40% y alrededor del 55% para las 24 semanas, y van a estar anecdóticos en las 22. Otro grupo que también hace estudios comparativos es la... Ahora, en general, hay un incremento en la sobrevida en este grupo de edad que es borderline. Me refiero a 23, 24, 25 semanas. Que ha sido más importante en el grupo de 25 semanas, en el grupo de 24, pero en el grupo de 26, evidentemente, tiene una situación, y si uno sacar aquí la tendencia, probablemente es más plana. Entonces, han habido diferentes prácticas en diferentes partes del mundo que tienen que ver con cómo nosotros enfrentamos a esta población de prematuros. Hay un trabajo del grupo Neocosur, donde el grupo
que comanda el doctor Tapia es un grupo bastante importante aquí en Chile, con nosotros del Río, está San José, varios centros, nosotros contamos como país mucho en. Y aquí estamos en diferentes centros, y la verdad que no sé qué centro es cuál, el doctor Tapia, la primera parte sabe, pero yo no lo conozco y quiere saber. Pero, ¿cuál es el destino al alta en Innovacosur para menores de 750? Estamos hablando de un grupo bastante diferente realmente a lo que estamos enfrentando ahora. Pero hay niños que fallecen en la sala de parto, hay centros que fallecen en las salas de parto, o sea, en el fondo no se están reanimando, y centros que, como estos, que no fallecen en la sala de parto. Eso significa que se le está ofreciendo reanimación a este grupo pequeño, para esta población. La sobrevivencia es bastante diferente en cada centro, o sea, esto tiene una tendencia, es una curva, ¿verdad? Económica. Y por lo tanto son muy diferentes los resultados en un centro y otro. Y también entre lo público y lo privado. Comparando 11 centros públicos con 5 privados, diferentes tanto en mortalidad, 73 versus 52, como muerte en sala de parto. Y esto es bastante trascendente. O sea, en general, en esta revisión, cuando se evalúan los hospitales, los servicios públicos versus los privados, los servicios públicos hay una mayor tendencia del 20% de no ofrecer reanimación a esta población pequeña versus que casi toda la población pequeña sí se reanima en los servicios privados. O sea, hay un cambio de conducta que tiene que ver dónde estoy. Y también por país. Chile y Argentina son los que más aportan, otros de Perú, Uruguay, ¿cierto? Paraguay. Uruguay y Paraguay. Uruguay y Paraguay. Entonces, nosotros aquí tenemos que en Chile, nosotros hay un 30% de pacientes que fallecen en la sala de parto. Eso es bastante menos, alrededor de un 12% en Argentina y menor en los otros países, Perú, pero la mortalidad de ellos es mucho mayor que la de los otros. O sea, ofrecen más terapia en ese momento, o sea, a más pacientes reaniman, pero les va peor. Japón es un país donde la verdad que con recursos bastante más ilimitados ha empezado a ofrecer terapia a poblaciones que nosotros incluso podríamos discutir. Hay un trabajo súper interesante en relación a trisomía 13 o 18 que nos llevan hasta donde más lo han ofrecido todo, cirugía cardíaca. Bueno, no estamos en la misma situación en relación a niños prematuros extremos de 22-23 semanas, donde a través del tiempo han ido mejorando los resultados y nosotros para el año 2005 vemos que ellos para 22-23 semanas tienen alrededor del 45% de mortalidad, que baja significativamente para las 24-25 semanas alrededor del 18%. Y por supuesto que sigue bajando. Eso es utilizando recursos ilimitados. Este trabajo no plantea resultados neurológicos. Este estudio, que también es japonés, sí presenta resultados neurológicos y ellos hablan de cuál es el resultado neurológico en niños de 22 semanas, o sea, así de extremo. Y ellos, así es recién nacido de 22 semanas, entre 2005 y 2008, ellos tienen una sobrevida de un 86%, un niño fallece en la sala de parto durante la reanimación, o sea, se le ofreció reanimación y falleció, no salió de la reanimación. El peso va entre 513 a 710 y la edad gestacional de 22 más 3 a 22 más 6. La evaluación a los 18 meses de esta población de sobrevida tiene un 50% de desarrollo neurológico normal. Realmente esto, escucho como este resultado realmente es impresionante, porque se sale de lo que uno está habitualmente planteando alrededor de las 24 semanas y los resultados neurológicos de 24 semanas. Están hablando de 22 semanas en un país que están ofreciendo, que está planteándose como con recursos ilimitados en salud. Pero hay otra postura en otros lugares del mundo que son totalmente contrarias. En Suecia, está la postura de la gente más del norte, centro-norte y de la gente del sur. Y los del sur, en general, su tendencia en relación a los niños de 22 a 25 semanas es ofrecer cuidado, atención paliativa. En cambio, los del sur, del centro-norte, ofrecen terapia integral. Y estando en el mismo país, las diferencias de resultados evidentemente son bastante manifiestas. Para 26 y 27 semanas no hay ninguna diferencia, porque por supuesto son pacientes que se les está ofreciendo la terapia, pero para esta población de 22 a 25 semanas, la última publicación es que tienen 2,5, o sea, 2,5 de riesgo, o sea, de diferencia de resultados
entre un mismo país con dos políticas de salud. Una intervencionista y la otra no intervencionista. Y estos son los resultados desde el punto de vista neurológico de los sobrevivientes y no hay grandes diferencias, ¿cierto?, en la retinopatía trófica. Entonces, hasta ahora, ¿qué cosa podemos tener? Primero, que hay una gran variabilidad entre centros, entre regiones y entre países y además dentro de los países. No solo en sobrevida existe esta diferencia, sino en la decisión de tratamiento activo o decidir definitivamente no ofrecer terapia. En este estudio, que es bastante reciente, una publicación norteamericana, 2010, para las 24 semanas, estamos hablando bastante reciente de la publicación, ellos tienen un rango de reanimación que oscila en diferentes centros entre un 53% y otros centros que en Estados Unidos reaniman a la totalidad de los niños de 24 semanas. Entonces, de esta población hay una sobrevida del 55%. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con una mayor reanimación? Con una mayor homogeneidad en la práctica en Estados Unidos. Y eso es bastante reciente. Y una de las cosas que uno se plantea esto es el tema de resultados neurológicos. Y aquí hay cosas que no son tan recientes, pero esto publicado en el año 2000, ya hace bastante tiempo. Tenemos que para las 22, 23, 24 semanas a los niños de extremo bajo peso, la extrema edad gestacional, ellos tienen para las, pensemos en 24 semanas, ellos fallecen en la sala de parto el 22%, son ingresados al 78% y la mortalidad es del 52%. De todo. Y sobreviven sin secuelas importantes el 12% a las 24 semanas. A las 22 semanas la sobrevivencia sin secuela importante cercana a 0, 0,7. A las 23 semanas un 5% y mejora ostensiblemente en la población de 25 semanas. Pero también hay cambios cuando tú hablas y te refieres solamente a los que fueron hospitalizados. O sea, en uno de 22 evidentemente da una tasa mejor en relación a haber ofrecido terapia. Pero cuando vemos los resultados neurológicos de los niños de 23 semanas o menos, 24 semanas y de 25 semanas, no hay gran diferencia en el resultado neurológico en baby en las semanas, que es alrededor de un 80%. O sea, de un 80%. Pero cuando comparamos con el grupo de control, que son los recién nacidos de término, el pronóstico neurológico de los pacientes de 4, 5 semanas, 3, 4, 5 semanas, es marcadamente, significativamente peor. Y este estudio, que está publicado en enero de 2005 en el New England, evalúa 241 recién nacidos de estas edades gestacionales y nuevamente para las 23 semanas hay diferencias entre ser hombre o mujer, todavía se mantiene ese cuerpo más grande. A las 24 semanas también hay una diferencia significativa en relación al sexo y el coeficiente intelectual, pero que cuando ya somos de término no hay tanta diferencia, afortunadamente, gracias a Dios. Así que aquí hay una diferencia, uno dice, sí, perfecto, les va igual los 23, 24, 25 semanas. En esta población de estudio que es más reciente, 25 semanas, en general es bastante parecido, un poquito mejor a las 25 semanas, pero con una diferencia significativa en relación a los recién nacidos de término. Esta es la población menor de 25 semanas, libros pediátricos del 2011, y están comparando dos estudios previos con poblaciones en épocas diferentes, además, pero en general la sobrevida para menores de 25 semanas, comparada entre moderada o severa, se mantiene alrededor de entre el 11 y el 15%, sin diferencia significativa, y la severa es alrededor de un 6%. Entonces, esas son más o menos las poblaciones que estamos hablando. La otra secuelas son más o menos parecidas. Lo mismo desde el punto de vista de evaluación mental, evaluación psicológica, y los niños que tienen mínimas fallas, como definitivamente no tienen, son alrededor del 20-22% para
los niños menores de 25 semanas. Este artículo es del 2010 y también expresa los resultados en la sobrevida de niños de muy extremos. Aquí estamos hablando de menores igual a 22 semanas, 23 semanas, 24, 25 semanas. Ellos aquí tienen de 24 semanas 191 pacientes, la mortalidad perinatal del 40%, la 29% de mortalidad neonatal, 7% no son reanimados y la mortalidad hasta el año es un 33% para las 24 semanas. Para las 23 semanas es alrededor de un 50%. Entonces, nos encontramos en esta zona que está denominada la zona gris en relación a qué hacer. Y cuando se les plantea a un número importante de neonatólogos, 166 neonatólogos, qué hacer con niños de 23 semanas, de 24 y 25 semanas, estos grupos, aquí hay diferencias que hay bastante marcadas. Niños de 26 semanas, la verdad es que no hay ningún neonatólogo que tenga una visión diferente que no sea ofrecer reanimación. Que no sabemos muy claramente, porque aquí estamos hablando de cuántos días nos hacen la diferencia. Otro grupo hace un planteamiento y lo divide en grupos y plantea que los algoritmos los va a decir en relación a los nacimientos mayor o igual a 25 semanas van a tener una sobrevida sobre el 60%, en general van a ofrecer todo, 23 a 24 semanas, 25 a 50%, van a tomar en consideración la opinión de los padres y el menor, que sería el niño menor de 22 semanas, no ofrecen nada. Hay diferentes propuestas en el mundo y este artículo es bastante interesante. En 2012 hay propuestas en el Reino Unido y ellos tienen esta zona que depende de la opinión de los padres entre las 23 y las 24 más algo más 3 se suman con el manejo de rutina en este grupo. La otra propuesta norteamericana, en la cual ellos entre 23 y casi 25, 24 más 5, la opinión de los padres es altamente respetada para tomar esta decisión, y esto es muy trascendente. Australia tiene otra propuesta, ellos en general no ofrecen hasta las 23 más 4, la opinión de los padres nuevamente. Holanda, ellos casi a las 24 semanas, Francia a las 24 semanas, y también la opinión de los padres en este grupo alrededor de las 24 semanas. Si ustedes se fijan, alrededor de en general, en las 23 semanas no están ofreciendo nada menor, otro grupo ni siquiera está esperando a las 24 semanas, pero este grupo, la opinión de los padres es muy trascendente. Pero el problema es que uno puede intervenir mucho en la opinión de los padres, depende de cómo uno entregue la información a los padres. Y por lo tanto los padres van a decir, hay un sesgo, porque no es el momento, el estrés para tomar la mejor decisión. Entonces, esta otra publicación es bastante interesante, a decir en octubre del 2011, en que los suizos hicieron algo bastante más bien de una propuesta. Entonces ellos plantean los niños que tienen 24, niños de 24 semanas, depende del sexo, masculino, para 24 semanas, si pesa 600 gramos, si es parto simple, recibo corticoides y tiene los porcentajes de sobrevida y los porcentajes de sin secuelas severas. Ustedes se dan dando cuenta que para la misma edad gestacional, el peso, el uso, que el parto sea simple, el uso de corticoides antenatal va cambiando notablemente la sobrevida sin secuelas. Es la misma edad gestacional. Entonces, hay una variable peso, hay una variable del parto. Si ustedes comparamos acá la respuesta de mortalidad y frecuencia en diferentes países, y vamos a este quiebre, porque probablemente aquí está otro problema, no está acá. El problema está acá. En Suiza, 70% de mortalidad, 89, así que 70 acá. En el grupo de Estados Unidos, 44, 45, Bonn, 37, los suecos, 33 y Australia, 50. Estas son las sobrevividas de ellos. Pero
aquí está para edades gestacionales más bajas. Entonces, en resumen, hay un algoritmo que tiene que ver con intervenciones obstétricas. Si yo tengo, y lo que está aquí en celestito, de 23 a 23 más 6, transferir a un centro perinatal que se dedique a esta población y no que todos hagamos todo. Está indicado. Corticoide antenatal, posiblemente indicado. Año 2011, Suiza. Raramente indicada cesárea por condición fetal. 24 a 24 más 6. Traslado a un centro perinatal. Están indicados los corticoides y considerar la cesárea por condiciones fetales. Esas son las intervenciones desde el punto de vista obstétrico sugerido por este grupo, que hace un tratamiento muy ordenado en el trabajo, realmente creo que vale la pena revisar. Y las consideraciones desde el punto de vista de intervenciones neonatales, ellos plantean para el grupo de 23 a 23 más 6, generalmente ofrecer terapia de confort. Desde el punto de vista intensivo, no está recomendado, pero podrían haber casos individuales. De 24 a 24 más 6, proveer generalmente cuidado intensivo, y de 25 semanas en general está recomendado. Entonces, ellos tienen el quiebre en esta propuesta, que es bastante estructurada, con intervenciones prenatales, o sea, momento del periparto y del neonato, con visiones diferentes en relación a peso y a gestación. Y dividen a estos pacientes en cuatro zonas. Entonces, donde estarían los que no están indicados nada, lo que no estaría indicado el cuidado intensivo, condicionalmente estaría recomendado. Entonces aquí estaríamos hablando probablemente, lo que veíamos atrás, de 23, 24 semanas estaría acá, y aquí 25 semanas. Y dividen esto en los grupos. Y siempre en los comentarios considerar la opinión de los padres. Entonces, en resumen, hay cosas que son fundamentales. Es fundamental, y probablemente tiene que ver con política de salud, disponer de una gestacional segura para tomar una decisión aceptada. Y que ahí, evidentemente, la atención primaria va a tener que hacerse cargo de embarazo confirmado, ecografía realizada. Porque si no, después las edades gestacionales se nos empiezan a dispersar y el rango es tan grande que si nos vemos nosotros los neonatólogos, los obstetras, en un embarazo entre 22, 23 y 24 semanas, las diferencias por una ecotardía no nos permiten tomar decisiones en forma adecuada. Es un trabajo fundamental de la medicina perinatal, es definir el nivel de madurez por debajo del cual la sobrevida y aceptar los resultados del desarrollo neurológico son extremadamente improbables. O sea, tenemos que nosotros poder decir, ¿saben dónde está este corte? Este poco probable. En cuanto a la sobrevida, los datos son más fáciles de obtener, ya que la sobrevivencia neonatal es un resultado claramente distinto. Sin embargo, determinar el grado de compromiso del desarrollo neurológico que produce una calidad de vida inaceptable es muy difícil, si no incluso imposible, ya que el cumplimiento de este criterio requiere la valoración de colocarle un valor a la calidad de vida en sí y además requiere un largo periodo de seguimiento. Entonces, evidentemente, se nos empieza a complicar. Y volviendo a esta publicación del año 96, en que nos preguntaban cuán pequeño es muy pequeño, ellos plantean lo siguiente en el año 96. Nadie es infalible y libre de sesgo o conflicto de interés en esta problemática de lo que estamos tratando. Seguir un estándar centrado en el mejor interés del paciente. Respetar con rigor los principios de consentimiento informado. Estimular el aporte y discusión multidisciplinaria. Aceptar los grises y la incertidumbre. Puede haber más de una buena decisión y cualquier decisión, ya sea por tratar o no tratar, puede ser aceptada mientras sea centrada en el paciente, basada en su mejor interés, responsablemente pensada y cumpliendo con los lineamientos del consentimiento informado. Y evidentemente, para poder entregar un buen consentimiento informado, tenemos que tener la información. Eso es. Muchas gracias. Se abre la discusión. Sí, bueno, yo hace tiempo no venía a estas reuniones y me interesó mucho el tema y le agradezco a Pepe su exposición.
yo que llevo algunos años de neonatólogo, creo que este es el desafío actual. A mí mi gran inquietud es que tecnológicamente hemos avanzado muchísimo y somos capaces de hacer sobrevivir a niños muy chicos hoy en día, 23, 24 semanas. El gran problema y el gran debate es, como se mostró, cuál es el pronóstico del desarrollo neurológico a futuro. Y uno quisiera ver entonces un progreso en la parte secuela. Yo creo que el desafío de la neonatología actual no es tanto lograr que sobreviva el niño si 23, 22 de 400. Yo creo que el gran desafío es cómo disminuir el porcentaje de niños seculados. Así que acompañado de esto está toda la parte familiar que tú también lo has tratado, que ahí hay un problema. En general la vivencia que yo tengo es que los padres en general van por la vida. Es muy raro que alguien vaya a decir, no, doctor, limítese ahí. La mayoría de los papás van a querer que el recién nacido viva. Y naturalmente ellos no saben, es imposible, salvo que no haya tenido la experiencia anterior, lo que es tener un prematuro secuelado a largo plazo, ¿no? En el corto plazo se ven como agüitas chicas, más delicadas, pero después ver un niño de varios años con parálisis cerebral y yendo a 20.000 especialistas es bastante distinto. Entonces ahí está la otra interrogante. Nosotros como médicos nos hacemos cargo de la parte médica y resultados, cómo se sobrevivía, pero ¿quién se hace cargo de la parte psicosocial, digamos? En eso también creo que es un desafío, ya no a los médicos, sino que a la sociedad, encontrar una respuesta al desafío psicosocial. ¿Qué significa la sobrevida de prematuros de muy bajo peso? No quiero alargarme, pero como me interesa el tema, me van a perdonar que hable más de la cuenta. El pronóstico, en definitiva, creo que, y parte de la respuesta está en un buen seguimiento. También uno ha ido valorando con el tiempo lo que significa no solo sobrevivir, sino que en el seguimiento, y afortunadamente en Chile ha habido buenos programas y es parte de la información que tú dices se necesita. Quiero sí advertir una cosa, que cuando uno muestra datos de seguimiento a niños sobrevivientes 23, 24, hay un gran sesgo, hay una cosa un poco darwiniana, porque tú dices, los niños de 24 semanas que sobreviven son realmente sobrevivientes, entre comillas, o sea, probablemente son los mejores de sus pares entre los 24 semanas y a lo mejor no tuvieron tantas complicaciones, o a lo mejor tenían un poquito más que 24 semanas. Entonces, ojo, los resultados de seguimiento a veces puede que no expresen bien todo lo que significa si nosotros les salváramos la vida, digamos, a todos los niños 23, 24, hasta donde sea posible. A lo mejor el pronóstico incluso sería peor, más a largo plazo. Así que quería compartir esas reflexiones con ustedes y no sé si sale más, pero a mí me preocupa mucho el tema, como digo, del desafío que creo yo tenemos actualmente. Yo creo que en términos del pronóstico de los niños prematuros también hay un punto sumamente importante, que si bien es cierto que es probable que gran parte del futuro esté en las primeras semanas de vida en términos de las patologías que eventualmente el prematuro pueda presentar en esa etapa, hay todo un área que tiene que ver con el manejo que estamos haciendo en nuestras unidades, con el neurodesarrollo. O sea, yo creo que el manejar solo realmente el ventilador, una vez que el paciente se estabiliza, no preocuparnos durante toda la hospitalización de todo lo que es neurodesarrollo, hay trabajos sumamente interesantes que estamos dando cada vez más. No tiene que ver solo con seguimiento post-alta, sino que es que todo el cuidado que se le da en términos de todo el desarrollo neurosensorial en sus diferentes etapas y sus diferentes periodos de hospitalización, marcan diferencias entre los centros que tienen un montón de acciones, además que tienen que ver con el manejo del dolor, que tienen que ver con el neurodesarrollo,
con el manejo del ambiente, de los ruidos, o sea, el manejo de niños de extremo bajo peso, fuera del manejo obstétrico, de la vía de parto, del corticoide, que también implica un montón de aspectos más, antes de que el niño salga de alta, que también marcan un pronóstico distinto de acuerdo a los diferentes centros. Entonces también uno tiene que valorar cuando decide qué es lo que uno puede hacer con un niño de 23 o 24 semanas, es cuán implementado tiene su centro en lo que se refiere a políticas de neurodesarrollo. Que hoy día se me acaba de decir de la técnica que se tan nombrada en Estados Unidos y se gastaron millones de dólares en eso. A mí me contaban, por ejemplo, en Alabama, las enfermeras pelearon con el jefe que es bien ahorrativo para ir, y los estudios, que son grandes, bien seguidos, han demostrado que no hay gran diferencia a largo plazo en esos niños. Han salido ahora pero evaluando fundamentalmente solo en NIFCAP. Sí, pero estamos hablando de manejo de neurodesarrollo, en que hay un trabajo del 2011 sumamente interesante de múltiples aspectos, en que uno de ellos puede ser esta técnica del NIFCAP, pero estamos hablando de manejo de ruido, manejo de ambiente, manejo, o sea, que es bastante más complejo. No, y el tema que NIFCAP va más a todo. Aquí estamos hablando del grupo más selecto, de los más pequeñitos. Daniela. Quería hacer un comentario respecto a lo que mencionó el doctor, del tema de lo que significa para los papás. Muchas veces el tema de las secuelas, que a veces uno tiene la sensación de que hay cosas que los estresan mucho más o que les complican mucho más cuando les habla de la clase, qué sé yo, y hay un montón de estudios que muestran que si bien la clase uno puede ser, por ejemplo, el niño se puede ir para la casa con oxígeno, que puede ser súper estresante para los papás, eso no es algo que ellos los estresen en gran medida, a diferencia de los trastornos de neurodesarrollo. Y eso es algo súper interesante, porque yo me acuerdo, cuando yo partí haciendo la vida, era para mí como que se fue un niño con oxígeno para acá, para la casa, era como, ¿cómo se fue oxígeno para la casa? Y en realidad los papás es algo que ya no estemos, o sea, incluso como que cantante, exactamente. Entonces eso lo pone un poquito en la balanza de lo que significa para los papás. El otro tema que también lo mencionó y que yo creo que es súper importante en la medida, tanto si uno va a considerar los deseos de los padres como para tomar una decisión o simplemente como para informarnos, es lo que usted decía muy bien con respecto a tener los datos de cada unidad, porque en el fondo todos tenemos la idea de cómo anda una guagua de menos de 24, o la idea de cómo anda una guagua a las 24, 25, 26, que no es la misma. Uno sabe que ya sobre 28 andan bastante bien, bajo 28 bastante mejor las 26, menos, pero es distinto tener el número. En Estados Unidos, en muchas partes, cuando me tocó en Estados Unidos ver, los mercados andan con unas tarjetitas que son clasificadas y tienen la estadística de su unidad y le dicen al momento que se enfrentan a mamá, más allá de si van a considerar la opinión de su mamá o no, ya sea para esto más, le dicen, señora, usted está con un probable parto prematuro a 26 semanas, le dicen las posibilidades de que su guaguita fallezca o tenga un retraso severo en el desarrollo o tenga una parálisis cerebral es tanto, y puede ser factible, puede sonar un poquito duro, pero lo hacen así, con estadísticas claras, con números. Incluso hay partes donde me contaba Matías Luco en Australia, le ponen monitos, entonces les pintan 10 monitos y por ejemplo 3 de 10 tiene tanto, entonces les ponen pintados con 3, con amarillo, porque es muy gráfico cuando se nos dice, por ejemplo, un dato duro que hay ahí, que para la mayoría de la unidad, 23 semanas, 95% de riesgo de fallecer o de tener parálisis cerebral, es un dato muy duro, es muy, si uno lo mira, es muy duro y es distinto planteárselo al papá como tiene alta posibilidad a darle un dato. Y para eso es lo que siempre conectamos la estadística de cada unidad y tenerla escrita. Por esto que decíamos acá, el consentimiento informado, porque informado significa informado, no es consentimiento. Y si nosotros no sabemos lo que estamos informando, difícilmente va a ser un consentimiento informado. Entonces produce muchos sesgos, nosotros podemos orientar mucho a los padres por una u otra postura, o sea, es muy fácil orientarlos en contra, es muy fácil orientarlos a favor. Uno maneja la información, entonces es muy fácil. Entonces esto, yo creo que hay que darse cuenta que la palabra dice informado y por lo tanto requerimos estar informados. Y otro tema es que en este tipo de partos muchas veces en muchos lugares es absolutamente precipitado, entonces tampoco hay un tiempo y ir a hablar con la mamá cuando está a punto de entrar para la mayoría llegan en trabajo parto avanzado. Sí. Claro. Ricardo. Bueno, yo quería agradecer la invitación que me hizo Pepe para este tema que tiene un particular interés en otro ámbito que es muy distinto a este. Es un tema que ha sido ampliamente estudiado y comentado en el ámbito de las ciencias sociales y del humanismo duro, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros representamos algo así como quienes están en la trinchera del mundo moderno.
El mundo moderno tiene muchas complejidades y la nuestra, cuando uno está de turno, como el que habla o cualquiera de ustedes, tiene que tomar decisiones que hoy en día son cada vez más en terrenos de incertidumbre, en terrenos de dificultad y en terrenos en los cuales los escenarios han sido cambiados. Sin embargo, esto está hablando, para mi gusto, de una sociedad científica, de una rama que está absolutamente a caballo en la discusión. Comparto absolutamente que este es nuestro tema. Pero sí